Buenos días, jóvenes. Vamos a seguir viendo lo que es trauma Buen día, doctor. facial con fracturas de mandíbula. Vamos a empezar. Y cirugías de mandíbula, ¿no? Primero vamos a ver una cirugía de un tumor mandibular. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Ahí claramente se ve la masa, ¿no? Miren, toma todo el arco de la mandíbula. Todo eso hay que resecar. Entonces, no todo procedimiento tiene volumen, ¿no? Entonces es una incisión preauricular y otro inframandibular. Son áreas bastante bien irrigadas, así que sangran bastante. Se llega al tumor y se desperiostiza, se saca el periostio. Hasta ver hueso sano. Se hace un corte. Y se saca la masa, ¿ven? Obviamente ahora hay que rellenarlo. Se usa esa placa de titanio. Miren, ya está funcionando. Se la fijo al cóndil.
Entonces, en la histología ha salido amioblastoma, que es un tumor benigno. Obviamente va a necesitar ayuda odontológica para completar las piezas dentarias, pero se ve que ya no hay esa gran masa, ¿no? A nivel de la cara. Hay una buena apertura bucal y hay una oclusión satisfactoria. Tenemos diferentes tipos de fracturas que ocurren en la mandíbula inferior. Veamos. Ahí se ve la fractura, ¿no? La reconstrucción. Ven cómo hay un trazo fracturario aquí. Una doble fractura de la mandíbula inferior. Puede hacerse un abordaje intraoral para no dejar cicatrices. El gran avance que se ha tenido en fracturas faciales es que ya tenemos placas. Entonces podemos fijar los huesos. Y le da la forma que quiere a la placa. Y se pone la placa, miren, en el lugar donde está la fractura, ¿no? Esas placas y esos tornillos se quedan de forma definitiva, no se sacan, no da ninguna molestia al paciente. Después se cierra todo lo que se ha abierto, ¿no? Está fijado, ¿ven? La mandíbula y el maxilar. Entonces el paciente no va a mover el maxilar inferior por un buen tiempo. Hace unos 21 días normalmente. Se alimenta por dieta líquida. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el procedimiento de colocar placas se infecta, se contamina? En ese caso, hay una alternativa de que es colocar tutores externos. Igual que en el miembro inferior, miembro superior, lo que se hace en traumatología.
Una fractura mandibular es definida como la pérdida de solución de continuidad del tejido óseo en cualquier área anatómica de la mandíbula, la cual puede ser originada por múltiples etiologías y presentar diversas características. Dentro de las causas de fractura mandibular, los accidentes de tránsito ocupan el primer lugar, llevándose un 40 hasta un 50% de la estadística, seguido por las caídas, las lesiones personales, las heridas por armas de fuego, los accidentes de trabajo y el trauma deportivo. Si bien esta es una epidemiología mundial, en algunos países las lesiones personales y las heridas por arma de fuego ocupan un lugar mucho más alto en la estadística. La fractura mandibular es la segunda más frecuente del esqueleto maxilofacial. Sin embargo, en otros textos, este lugar lo ocupan las fracturas órbito-cigomáticas. Las fracturas mandibulares se corresponden al 36 al 70% de las fracturas maxilofaciales, que en un 53% cuando se presentan son de forma unilateral y en un 37% de forma bilateral. El cóndilo con un 30%, el ángulo con un 25% y el cuerpo mandibular con un 25% son las áreas anatómicas que más frecuentemente se encuentran comprometidas en las fracturas mandibulares. Cuando hablamos de fracturas del esqueleto maxilofacial, debemos de recordar que en 1958 la Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis, AO, formuló los 4 principios básicos de la osteosíntesis. El primero corresponde a la reducción anatómica, el segundo a la fijación estable, el tercero a la movilización precoz y activa y el cuarto nos hace referencia a la conservación del riego sanguíneo. El fijador externo para mandíbula está indicado para estabilizar y tratar fracturas de la zona maxilofacial, entre las que se incluyen fracturas mandibulares abiertas graves, fracturas cerradas muy comminutas, pseudoartrosis o no unión, retraso de consolidación y fracturas asociadas a infección. No olvidar que se considera un retraso de la consolidación cuando la misma no se ha producido pasadas 6 a 12 semanas de la cirugía. Nos enfrentamos a una no consolidación cuando la cicatrización ósea no ha sucedido a los 6 meses después de la cirugía. Además, también son indicaciones de uso de tutor externo en mandíbula cuando se han realizado extirpación de tumores, corrección de deformidades faciales, heridas por arma de fuego, fracturas panfaciales, mantenimiento de quemados y defectos de injertos óseos. No existen contraindicaciones específicas para el uso de tutores externos en fracturas mandibulares. Nuestro caso clínico se trató de un hombre de 20 años quien hacía 16 meses había presentado una fractura mandibular compleja comminuta localizada en sínfisis mandibular, ocasionado por una herida por arma de fuego, la cual fue tratada en su momento con osteosíntesis de carga soportada y simplificación de pequeños fragmentos óseos. El paciente reconsulta nuevamente a los 14 meses del posoperatorio con presencia de secreción por el abordaje submental, fístula en cavidad oral con el foco de fractura y cambios inflamatorios. Se le realizaron estudios y fue diagnosticado una no unión y osteomielitis asociada, por lo cual fue programado para colocación de un tutor externo mandibular y retiro de material de osteosíntesis, secuestros e involucros. Aprovechando la reconstrucción tridimensional, se realizó una planeación de la colocación de los changs, la cual se diseñó en espejo. A la hora de realizar el plan quirúrgico, se hace la revisión de materiales, haciendo un chequeo previo. En esta imagen encontramos las barras de conexión de 4 milímetros premoldeadas, las agujas de Kirchner de 2.5 milímetros, el mango en T, el medidor de profundidad, la pinza dobladora y las caperuzas protectoras. Acá nuevamente encontramos las barras de conexión y las caperuzas protectoras, pero en compañía de los changs con tamaños específicos para la rama, el cuerpo y la sínfisis mandibular.
Y en esta imagen encontramos nuevamente las caperuzas protectoras y las barras de conexión premoldeadas junto con las rótulas de combinación, que son muy importantes a la hora de fijar y de dar una mayor estabilidad. Pasamos al primer paso de la técnica quirúrgica, el cual incluye bioseguridad, marcación, intubación nasotraqueal, fijación del tubo, posición de cúbito supino con hiperextensión, llamada posición de Rose. La bioseguridad en los tiempos del COVID-19 para procedimientos maxilofaciales, según recomienda la AO, debe incluir el uso de máscaras tipo N95 o FFP3, las cuales brindan protección para microorganismos de menos de 300 nanómetros en el caso de las N95 y de 23 nanómetros para las FFP3. También se debe usar monogafas, caretas, uniformes desechables antifluidos, además de todos los elementos de protección personal que normalmente son usados durante un procedimiento quirúrgico. Una vez definido la bioseguridad, pasamos a hacer la marcación. En esta vamos a dibujar las partes estables de la mandíbula y los puntos donde irán colocados los futuros changs, así como la delimitación del área donde se encuentran los secuestros e involucros, estando el paciente en decúbito supino y en posición de Rose. Posteriormente, pasaremos a realizar el procedimiento de la intubación nasotraqueal, que es la indicación para el tratamiento de las fracturas mandibulares, por la ayuda del laringoscopio, de un tubo anillado y de la pinza de McGill. Una vez se consiga la intubación nasotraqueal, este tubo será fijado, en este caso, al ala nasal y se hará un nudo similar a como son fijados todos los drenes en cirugía plástica o cirugía convencional. En este caso se realizó con una seda 2.0. En los siguientes pasos hay que elegir las barras de conexión de titanio adecuadas, moldear la plantilla maleable, moldear las barras de conexión de titanio, comprobar el ajuste y la localización de los tornillos. Pasamos a elegir la barra de conexión de titanio indicada para nuestro paciente, para posteriormente utilizar la plantilla maleable y en base a esta empezar a doblar la barra de conexión con la ayuda de la pinza dobladora para que no se encaje en la posición adecuada tanto la barra de conexión de titanio como los changs. Para esto es importante que haya una separación entre la piel y la barra de conexión de 1 centímetro o el diámetro de un dedo, como lo observamos en esta imagen. Los siguientes pasos corresponden a realizar una incisión pequeña con un bisturí 11 o ya sea con el trocar, disección de tejidos blandos, implantar el primer tornillo de changs e implantar el segundo tornillo de changs. Continuamos con una incisión en la piel a través de un bisturí número 15 o con un trocar. Se debe hacer una disección de tejidos blandos de forma traumática hasta el tejido óseo. En este caso, colocamos la guía y a través de ella pasamos el changs, en este caso número 12, para la región de la rama mandibular. Este debe ser pasado de forma bicortical para asegurar una adecuada estabilidad. Se recomienda utilizar al menos 2 tornillos de changs por segmento para garantizar una estabilidad adecuada. La localización óptima de los tornillos de changs es uno 10 milímetros distal y otro 10 milímetros proximal al defecto. El segundo tornillo de changs es colocado en el lado opuesto más alejado del defecto. Para finalizar, vamos a montar la estructura rígida, añadir la tercera rótula, implantar el tercer tornillo de changs, finalizar la estructura y comprobar la reducción y el ajuste de la misma. Y pasamos
a montar la estructura rígida a través de la barra de conexión de titanio por medio de las dos primeras rótulas de combinación. Una vez comprobamos su estabilidad, pasamos a implantar el tercer y cuarto tornillo de Chang's de la misma manera que hicimos los primeros dos. Estos últimos se colocan también de forma simétrica y en espejo, y al finalizar debemos de comprobar la reducción y el ajuste de nuestra pieza a través de esta llave con mango en T. Este es el posoperatorio inmediato de nuestro paciente. Aquí le colocamos las caperuzas protectoras para evitar punciones accidentales. Y también existe otro tipo de fijación que pueda añadir un poco más de estabilidad usando dos rótulas de combinación más y una barra de conexión de titanio adicional, como se observa. Una vez comprobamos el ajuste de nuestra estructura, pasamos a hacer una disección por el abordaje submental previamente usado. A través de este vamos a retirar el material de osteosíntesis que tenía el paciente, en este caso una placa de reconstrucción mandibular 2.4 bloqueada. También se realiza el lavado, el desbridamiento, el retiro de los secuestros y de los involucros. Esta es la placa retirada y este es nuestro paciente en el posoperatorio en sala de recuperación. Como conclusiones, el tutor externo tiene indicaciones en fracturas complejas de mandíbula, idealmente en el manejo de las complicaciones de estas mismas. La pseudoartrosis y la no unión acompañado de infección es una clara indicación para uso de tutor externo. Este permite la cicatrización ósea y evita el colapso de los segmentos mandibulares comprometidos. Y finalmente, algo muy común que van a encontrar en emergencia, en su experiencia en relación a la mandíbula, es la luxación mandibular. Es decir, el paciente viene con la boca así trabada. Entonces, esto, ¿cómo se soluciona y cómo se diagnostica? Entonces se pone, si ustedes observan, se pone los dedos pulgares en uno de los molares, en el segundo, y se tracciona hacia abajo con fuerza y después hacia atrás. De esa manera se reduce la luxación mandibular. Esto se denomina maniobra de Nelaton, por si acaso, ¿ya? Y así de nuevo recupera su movilidad. De nuevo ya está moviendo. No es necesario el vendaje, la verdad yo no hago vendaje, pero bueno, también pueden hacer. Ya en otros casos más avanzados,
Ya se necesitan anestésicos, relajantes musculares, inclusive cirugía. ¿No? Pero eso ya son más avanzados. Lo que me interesaba era que aprendan la maniobra de Nelaton. Bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta, jóvenes, en relación a la mandíbula. Hoy día tenemos que ver solo mandíbula. Creo que no, doctor. No se olviden de la maniobra de Nelaton, practiquen una vez siquiera para que no se les olvide. Ya, porque eso sí van a utilizar. Es bastante común. Y es desesperante para el paciente llegar y no poder cerrar la boca. Normalmente no tiene antecedentes de trauma, así que no hay riesgo de fractura. Ya, solamente es un bostezo, Doctor. una apertura bucal muy forzada. Sí, dígame, señorita. Sí, dígame. Não, doutor, queria perguntar as causas por que ocorre. Ah, cuando bostezan, abre mucho la boca, esas cosas. Bueno, mañana vamos a continuar viendo los otros tipos de fracturas, ya un poco cirugías más complejas, pero también tienen que ver. Ya les he puesto presentes a todos, eso sería todo por el día de hoy. Que les vaya bien, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.